Bueno, pues aquí están algunas imágenes de lo que han llamado el Monreality. Así es como le han llamado, Monreality. Pues un político mexicano se está preparando ahora mismo para hacer campaña para la presidencia y se le ocurrió hacer un reality show. Esto pues un poco de la vida, de cómo es pues el detrás de cámaras de este político y bueno, pues veremos qué sucede, qué se espera, si de verdad se quiere ser disruptivo, ¿no? Porque creo que Monreal es lo que intenta, o el equipo de Monreal es ser disruptivo, es ser distinto. Si realmente va a ser un reality, pues tendrías que llenar las expectativas de un reality verdadero, ver verdaderamente los errores, ver verdaderamente las situaciones que se viven en la realidad común de un ser humano, ¿verdad? Si no se vive eso, si se ve nomás la sonrisita, lo bonito, pues no deja de ser el mismo rollito de siempre. Entonces, pues como creatividad suena interesante, veremos qué sucede y estaremos pues analizando, porque seguramente otros candidatos también estarán haciendo pues cosas creativas, cosas distintas. Vamos a ver cómo vienen las campañas. Al final, aquí lo que se juega es que el partido en el poder, que es bastante popular ahorita, pudiera estar gestándose quién va a ser el próximo presidente antes de las elecciones. O sea, el que quede del partido Morena tiene muchísimas posibilidades de ganar. Por eso también será importante analizar estas como campañas que va a haber. Pero bueno, vamos a otro tema interesante. Hay algo que, pues bueno, no es un problema que nos esté tocando a lo mejor la puerta en este mismo instante, pero podría ser en una semana, en un mes, en un año, en 10 años. No queda claro, pero los virus zombies son, dicen, un organismo congelado o que están congelados, pero que podrían empezar a desparramarse, a salir, a brotar del hielo, pues que hay ahora mismo en los polos. Según se sabe, los virus zombies son aquellos que han estado preservados por condiciones de congelación durante largos periodos de tiempo, miles de años, y que podrían permanecer latentes en el hielo hasta que sean descongelados o liberados debido a todo el cambio que hay climático en el planeta. Estas circunstancias, dicen los científicos, han empezado a ser estudiadas con el fin de comprender la estructura, los códigos que hay en esos virus y, en dado caso de ser liberados, ¿qué podemos hacer? Tenemos que estar pues preparados para pues encontrar esto antes de que se vuelva un problema. Dicen, el derretimiento de los casquetes de hielo plantea la preocupante posibilidad de que los virus zombies se descongelen y sean liberados en el entorno. ¿Por qué les llaman virus zombies? No porque te vayas a convertir en zombie, sino porque estos virus pues están como en un letargo, en una especie de muerte continua por ese congelamiento, pero el volver a la vida a través del deshielo podría ser un problema. Lugares como Siberia, en donde pudiera haber depósitos de hielo, de hecho los hay, bastante grandes, dice, el deshielo acelerado debido a todo lo que está sucediendo podría desencadenar eventos de liberación de virus de manera inadvertida, exponiendo a la humanidad y a los ecosistemas a nuevos desafíos de salud. Es fundamental estudiar, claro, pues es que estudiar, investigar, ahorita es momento de que estén científicos en diferentes puntos analizando esos virus. Ya aquí hemos comentado cómo han descubierto miles de virus nuevos en esos deshielos que ya se están dando. O sea, hasta ahorita no han encontrado de esos miles de virus que han descubierto nuevos, ¿no? Ningún problema hasta ahorita. Por eso dicen, bueno, no es un problema que ya esté tocando la puerta, pero que pudiera darse. Esa liberación de virus, dice, puede tener consecuencias alarmantes. Dice, estos microorganismos antiguos pueden contener información genética única, mutaciones desconocidas para nuestro sistema inmunológico actual. La falta de inmunidad y la capacidad de propagación podrían ser un riesgo para la salud pública y general y, pues ya sabemos, ¿no? Generar brotes potencialmente mortales. Y aquí, bueno, pues tenemos como gente, como sociedad, ser muy maduros porque, pues claro, ¿no? Apenas hablas de brote, de enfermedad o de virus, lo que sea, y empiezan, no, ya van a empezar, no sé qué, es que siempre habrá ese grupito que pues a todo le ve problema, a todo le ve ¿cómo se llama? Todo lo toma con incredulidad hasta que el problema lo tiene enfrente. Y así lo vimos durante esta pandemia, que fue pues relativamente tranquila a como pudo ser, ¿verdad? Y eso gracias a que nos pusimos de acuerdo en el mundo, por lo menos una buena parte de él, para tratar de que se contuviera. Imagínense en una situación, en una liberación de un brote,
que fuera mucho más agresivo, que fuera un brote mucho más crudo, mucho más problemático. La capacidad, dice, de propagación es uno de los desafíos más grandes de este fenómeno. Y aquí es donde pues regresamos a lo mismo, se necesita investigación, se necesita analizar. Ya lo hemos vivido, 1918 con el virus de la viruela, el virus del anthrax también, que se vivieron problemas. O sea, vamos, que situaciones complejas las ha habido ya en la historia y pudiera regresar a través de esta situación. Pues ya lo conocen, Yevgeny Prigozhin todos los días tiene algún mensaje interesante, pero es una manera distinta de ir conociendo el conflicto. Está la versión rusa, está la versión ucraniana, está la versión de la comunidad internacional, está la versión de China, está la versión de Yevgeny Prigozhin, que ha sido un personaje pues tremendo. El jefe de mercenarios del grupo Wagner, un grupo que pues se salta muchas reglas de la guerra, ha afirmado el día de hoy que el potencial bélico de Ucrania, oigan esto, el potencial bélico de Ucrania está lejos de agotarse y no descarta que el futuro de sus hombres esté fuera del país. O sea, ya está anunciando la posible salida absoluta del grupo Wagner. ¿Por qué? Porque dice, pues, los ucranianos tienen mucha munición, tienen mucho material bélico y no nada más eso, no se ve cuándo se vaya a agotar. Y es que un día anuncia un país que le va a mandar más ayuda y el otro día lo anuncia otro país y luego otro país y luego otro país y la ayuda pues sigue llegando. Al ser preguntado sobre la anunciada contraofensiva ucraniana, Prigozhin señala que antes de aventurarse a evaluar hay que esperar a ver los resultados que suelen darse cuando se agota el potencial ofensivo del enemigo, dice, refiriéndose obviamente a los ucranianos pero dice también, tengo entendido que ese sistema, o sea, ese, dice, potencial ofensivo de Ucrania está lejos, muy lejos de agotarse. Por lo tanto, pasará un mes y medio o 2 y tendremos que decir si han logrado el resultado o no lo han logrado. Así que esa es la fecha, por lo menos para Prigozhin, de ver ¿qué pasó con la contraofensiva? Digo, ayer comentamos que se han recuperado 7 pequeñas villas, pero no es una recuperación fuerte de la contraofensiva, son pequeñas batallas ganadas, pero esto pues falta mucho. Dice, la presencia del grupo Wagner ha sido menguada en los últimos meses, sobre todo por la falta de municiones. Y según lo que acusa, pues el Ministerio de Defensa tiene la culpa de esta situación. Tienen una enemistad clara, Yevgeny Prigozhin y Sergei Shoigu. Y ayer mostrábamos el claro descontento de Vladimir Putin hacia Sergei Shoigu. O sea, Shoigu, o el ministro de Defensa ruso, está entre la espada y la pared. Está entre la presión de Vladimir Putin para que haya resultados favorables. Está la presión de Yevgeny Prigozhin, que le dice, estás haciendo todas las cosas mal. Está la presión de los bloggers de guerra que hay en Rusia, que también han criticado el Ministerio de Defensa, porque simplemente dicen no ha hecho un buen trabajo, ¿no? Desde la oficina, desde el clima, desde la buena vida, dicen, ¿no? Porque también han mostrado las imágenes del hijo del Ministerio de Defensa dándose la vida de lujo en yates, paseándose muy a gusto. Dicen, ellos se dan la buena vida mientras el conflicto ha sido durísimo para los soldados rusos, ¿no? Cero empatía, no les mandan armas, vamos que los tienen ahí nada más abandonados básicamente. Ha sido la queja constante. Incluso tropas, que aquí les hemos mostrado, rusas, que detienen los ataques y dicen, a ver, mandan un video diciendo, pues así estamos, miren, ni ropa interior hay, o sea, así está cañón. Bueno, pues es una queja constante hacia ese ministerio de ese país. Pero bueno, vamos a otro tema importante en los momentos. Recuerden, estamos en Telegram, ahí nos ven, ahí les llegan los avisos, ahí les llega, si hay algo urgente, si está pasando algo muy tremendo en el mundo, les llega el aviso inmediatamente del reporte que estaremos haciendo. Así que, pues bueno, aquí estamos continuamente informando lo que pasa en la última hora en el mundo.